Estamos bien. En este momento se está llevando a cabo el desplazamiento de nuestra enseña tricolor para que en estos momentos sea izada nuestro lábaro patrio por personal integrante del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Es una escolta mixta para rendir honores a la enseña patria. Pues excelentes datos. Siempre emotivos este acto es muy emotivo y muy solemne, capitán. Sí, así es correcto. Normalmente en las Fuerzas Armadas es un acto protocolario que llevamos los días lunes de riguroso horario a 8 de la mañana para resaltar los valores institucionales de honor, deber, lealtad y patriotismo. Sin duda alguna es la bandera que realiza el patriotismo de nuestra nación, realza todo este contexto y esta imagen y simbología que tenemos como mexicanos, levanta el orgullo enternecedor y es la insignia que nos representa con gran honor, sin duda alguna. Ante ustedes estamos viendo este protocolo que ya va a proceder justamente al levantamiento. Tilesutugilatán ilikestun bishkunax biltaktecano ulakamil unoslumil México lakintan tumintun laklemaco abeshan takpahan uhol popilo jejelas halachilo yucatán letijol intikle muchtamba Mauricio Vila Dosal tilesutugilat nogastun tsabil unuk besahil ka uchukupashil. Libren pues ya prácticamente ya listos para rendir los honores de ordenanza. Así es, estamos viendo ya el acto protocolario, justo como nos mencionaban, es una escolta mixta conformada con hombres y mujeres, llevando con orgullo nuestro emblema nacional, marchando con gran marcialidad, la escolta mixta de la 10ª Región Militar. Y ya vemos allí al gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, elevando nuestro lábaro patrio. Se alcanza a escuchar el toque de la banda de guerra. Coronel, ¿hay un número específico para conformar una banda de guerra? Claro que sí. La banda de guerra se forma por militares armados al mando de un sargento segundo que lo llaman comandante de banda. Y entre ellos el cabo más antiguo es el segundo comandante. Se integra con 2 pelotones de tambores y 2 pelotones de cornetas, haciendo un efectivo total de 38 elementos de banda. Y bueno, también sin duda que es muy sonoro el sonido. En cuanto a los toques, son también muy específicos para este tipo de ceremonias. Claro que sí, hay toques específicos. La banda de guerra está constituida para dar realce a estas ceremonias y a los desfiles. Hay toques militares y hay marchas militares. Excelente dato que estamos teniendo muy libre porque, bueno, nuestros invitados son ampliamente conocedores del tema. Sin duda alguna, ellos son los que tienen la voz cantante en este tema, saben todos los detalles, es parte de su día a día, se formaron con eso y viven todos los días, sin duda alguna, el patriotismo y orgullo mexicano. Y ahí estamos viendo aún las autoridades que acompañan en este acto protocolario previo al inicio ya del arranque conmemorativo por el 212 aniversario de la independencia de México. Y después de esto, por supuesto, el señor gobernador junto con las autoridades civiles y militares que lo acompañan se trasladarán al Salón de la Historia del Palacio de Gobierno y en el balcón central es en donde un representante del contingente es el que solicitará el permiso para el inicio del desfile, como se ha hecho año con año. Repito, Lilian, hoy es un día muy especial porque estamos retomando este tan gustado desfile cívico-militar que lleva muchos días de preparación, en fin, que las escuelas, los contingentes militares de las Fuerzas Armadas también se preparan con mucho entusiasmo para este desfile. Y es que también es la oportunidad perfecta para que las familias salgan a disfrutar este evento en familia. Los más emocionados, no me dejarás mentir, y ya lo veremos más adelante que arranque el desfile, son los pequeños, que tienen la oportunidad de ver el despliegue del ejército, de los militares, de todos los elementos que forman parte de estos contingentes, porque hasta inclusive los binomios caninos se dan cita. Y estos contingentes son, por supuesto, los más atractivos para la gente, en especial para los niños, que son
les encanta ver el despliegue que hacen las Fuerzas Armadas, la Policía Estatal, los bomberos también que participan en este desfile. En fin, que desde temprana hora aquí en los alrededores de la plaza principal se han dado cita a familias enteras para ver pasar a sus hijos, al sobrino, al primo, en fin, y los niños pequeños a sus hermanos que van a participar en los contingentes escolares. Efectivamente, porque no solamente van a estar conformados por contingentes oficiales como el Ejército, la Policía Estatal, la Policía Municipal, también muchas escuelas secundarias, también vamos a tener al TEC, escuelas primarias, van a estar desfilando por toda esta zona, y ya cuando veíamos aquí en los primeros cuadros del corazón de la ciudad a los jóvenes bien uniformados, peinados, con los zapatos lustrados, estrenando muchos de ellos, listos para lucir y desfilar en este derrotero cívico que vamos a tener la mañana de este viernes. También destaca siempre en los desfiles aquí en la ciudad de Mérida, creo que en todos lados, el contingente de los muchachos y muchachas que están en el Servicio Militar Nacional, y esto pues los vi llegar temprano, bien uniformados, listos también para colaborar, cuidando también las... Invitamos al gobernador del estado de Yucatán, licenciado Mauricio Vila Dosal, y autoridades a trasladarse al Palacio de Gobierno, donde se llevará a cabo el desfile cívico-militar del 202 aniversario del inicio de la independencia de México. Muchas gracias por su asistencia. Muy buenos días. Y así es como vemos que ha finalizado el acto protocolario de izamiento de bandera, y el gobernador Mauricio Vila Dosal se retira de la plaza principal camino a Palacio de Gobierno, donde nos encontramos ubicados esta mañana nosotros, para caminar directo al Salón de la Historia, dirigirse al balcón desde donde ya arrancará todo este desfile. Ahí estamos viendo las imágenes de cómo está atravesando la calle junto con todas las autoridades que lo acompañan. Nosotros estamos esperando aquí, justo va a pasar enfrente de nosotros, Milo. Así es, mi estimada Libne, nosotros estamos en el patio central del Palacio de Gobierno, este majestuoso edificio ya antiquísimo, pero siempre es agradable venir aquí en este lugar. Es en este momento la historia, sus murales en los pasillos, en fin, que es un lugar atractivo para los visitantes. Ya el gobernador ya dirigiéndose aquí para ingresar aquí al Palacio de Gobierno, acompañado por el alcalde de Mérida, el licenciado Renán Barrera Concha, así como las autoridades militares que lo acompañarán en este desfile tradicional. Vemos las calles ya llenas de gente, y así es todo el derrotero en donde pasará este contingente, mi querida Lila. Así es la imagen, la verdad que de alegría, de júbilo, de felicidad por este cambio. Este 2022 las cosas se han tornado diferente, la imagen luce diferente, y no me dejarás mentir, pero también es un ambiente que se vive, se goza y se siente con todo el patriotismo, porque no es lo mismo una plaza pública vacía a estar llena de todas las familias yucatecas que ya están ansiosos por el arranque del desfile. Precisamente en
el año 2020 y en el año 2021, la ceremonia protocolaria del grito del inicio de la Guerra de Independencia tuvo lugar, pero sin público, solamente hubo una transmisión a través de Teleyucatán, nos recordamos, pero bueno, fue un ambiente muy diferente, jamás nos imaginamos llegar a ver una ceremonia tan importante en el calendario cívico, realizarse de esa manera, Libden, pero hoy, prácticamente 3 años después, estamos regresando poco a poco a la normalidad, siempre con los cuidados que nos dictan las autoridades de salud. Afortunadamente ese tiempo ya pasó y este 2022 los yucatecos y las yucatecas se han levantado y han retomado sus actividades, sus fechas conmemorativas y es como hoy podemos vivir este gran momento ya con una imagen totalmente diferente. Para todos los que nos están sintonizando a través de la pantalla de Teleyucatán, les hacemos una atenta invitación a que se queden con nosotros porque les vamos a estar llevando cada detalle y cada momento de este desfile cívico conmemorando el 212 aniversario de la independencia de México con grandes invitados que ya conocieron a 2 que nos van a estar acompañando durante todo el recorrido y que nos van a estar contando más a detalle puntualmente también cada situación, elemento y aspecto relevante de sus contingentes. El utilizó Tuquila, toku cucho tucaten, o ite nos cuchila, ojalá el Yucatán, Mauricio Viladosal, le tiene un joco te tanca vila, canalo, capatactung, u hetzik, unuk, besica caja, que le tiene shimbalchani, o le desfile, hestung, su canile, zoctung, oli, ospel habo, anchahuman, capun chaholta, shubeta, habman habe, yanutak pahal nahilop shok, yetel jegelas, much cabilo, utiale, etile sutukila, bello. Yetele utiano goye tu chikuli Teleyucatán utiak bisikte shestun sukil kache hap manhabil letie sikbalila lechanila yetel kimak ola kutak pahalmako be yetel shan tulakal talamil kumasik tatatsilo yetel tulakal maktel utak bisiku para loptelo. Libden, pues ya está el gobernador en el balcón central del Palacio de Gobierno. Aquí escuchamos. La independencia de México. Se ha concedido el permiso solicitado y se da la señal de inicio. Y ahora sí arrancamos oficialmente este desfile, ya escuchamos la autorización, ya resuena la banda de guerra en todo lo alto aquí en el corazón de la ciudad y ya en unos instantes estaremos viendo pasar los primeros contingentes. Pues Libden, aquí tenemos ya lo que es esta descubierta de motociclistas. Con esto está arrancando oficialmente este desfile cívico-militar con estas motocicletas. Es una especie de escolta en formación que vienen, son agentes de la Secretaría de Seguridad Pública que son los que abren este contingente ya oficialmente con este inicio. Pues la emoción, Libden Ojeda, porque hacía ya 3 años prácticamente que no veíamos esto, y también a los televidentes que sintonizan la señal de Teleyucatán, como hasta antes de la pandemia era año con año la tradición de transmitir ese desfile en estas fechas, pero ya estamos aquí y efectivamente está iniciando este desfile cívico-militar. Y pues bueno, estamos contentos. Contentos, felices, la verdad es que hoy es un día de fiesta, de celebración por el inicio de la independencia de México, también por todo este contexto que hemos vivido, de reunirnos, de gozar también nuestras tradiciones, lo que es parte de nuestra historia, y qué mejor que hacerlo con toda la familia reunida. Ahí ya vemos los primeros contingentes y también a las orillas todos los asistentes que nos están acompañando esta mañana. Y si usted no pudo venir o prefirió quedarse en casa esta mañana de viernes, es válido, ya sabe que aquí siempre puede contar con la información y con las noticias puntualmente a través de la pantalla del 4.1 de su televisión, también si nos están viendo a través de las redes sociales. Gracias por estarnos sintonizando, déjenos ahí sus comentarios
de qué es lo más emotivo que recuerdan de este momento tan importante para nosotros como mexicanos. Y sin duda alguna hay que resaltar, Milo, ya vemos ahí en las imágenes, la gallardía, los uniformes, el temple, lo bien ordenados que van estos primeros contingentes. Este fue el paso del contingente de la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán. Aquí vemos también las primeras escoltas, iniciando el paso del contingente escolar. Y pues aquí con la emoción de muchos papás, muchas mamás, tíos, tías, abuelos, abuelas, en fin, que se dan cita a lo largo del derrotero para ver pasar a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, a quienes inclusive están en las diferentes escoltas, bandas de guerra. Pues trae una emoción muy especial a los familiares de los estudiantes que les pasan ahí. Este es la banda de guerra, como tradicionalmente es el inicio del contingente escolar, es de la Universidad Autónoma de Yucatán, LIBDEM, que este año nuestra máxima casa de estudios cumple 100 años. Efectivamente, 100 años de luz, ciencia y verdad. La Universidad Autónoma de Yucatán este 2022 está de fiesta, y qué mejor también hacerlo con la incorporación de nueva cuenta a estos eventos tan importantes. Ahí vemos el paso de la banda de guerra monumental. Exactamente, y mero atrás viene también la escolta de bandera con los uniformes impecables. Bueno, pues fíjense que acabamos de ver el paso de la banda de guerra. Coronel, ¿hay alguna diferencia entre la banda de guerra militar y la banda de guerra de las escuelas, universidades? No debe haber diferencia, ya que la banda de guerra... En cuanto al número de integrantes, son los mismos. De acuerdo a las circunstancias que requiera cada plantel, cada escuela, ella proporciona sus propios contingentes y se adaptan al militar. ¿Y los toques que hacen son los mismos? Sí, los toques sí no varían, son los mismos toques, no hay diferencia, todos igual. Por supuesto, la escolta, ni qué decir, el las acompañamiento. En las escoltas en el ejército, así como la Fuerza Aérea Mexicanos, está conformada por 5 elementos al mando de un teniente o subteniente de arma. Son armados y su función principal es proporcionar seguridad a nuestro labro patrio. Pues excelente. Bueno, capitán, es similar también en la Armada Marina, la Armada de México, es de la escolta, la banda de guerra, no hay ningún cambio, son similares. Sí, es correcto, no hay diferencia alguna entre ambas instituciones. Recordar que somos un solo ente, las Fuerzas Armadas, que en ocasiones proporcionamos ese apoyo a las escuelas, instruyendo y adoctrinando en toques y marchas, tanto a escoltas como a bandas de guerra. Sin duda, LIBDEM, voces autorizadas que hoy tenemos aquí con nuestros invitados de lujo aquí estamos viendo el paso de otro contingente escolar. Así es la Escuela Secundaria Estatal número 1, Agustín Vadillo Cicero. Esta escuela, les comparto, que lleva el nombre del ilustre abogado tabasqueño don Agustín Vadillo Cicero, hombre de reconocido relieve moral e intelectual, así como incansable bienhechor de obras en nuestro estado. Es una escuela que tiene una población escolar actualmente de 679 estudiantes, y bueno, fue fundada el 17 de septiembre de 1931, y esta mañana se da cita aquí junto con su contingente escolar. Tiene también su escolta de bandera y también a su contingente de alumnos y alumnas que desfilan esta mañana. Escuela Secundaria Estatal número 1. Una de las escuelas más antiguas, la Agustín Vadillo Cicero, de las escuelas secundarias entre las más antiguas que tenemos en el estado de Yucatán. Y se aproxima el siguiente contingente escolar, mi estimada LIBDEM. Efectivamente, ya está pasando el siguiente contingente escolar y se trata de Adolfo Cisneros Cámara. La escuela Adolfo Cisneros Cámara, esta es la primera escuela secundaria fundada en Yucatán. La historia también está recorriendo los pasillos de los principales cuadros de aquí del corazón de la ciudad, del centro histórico de Mérida. Pues muy antigua, fundada el 21 de abril de 1930, un año antes que la secundaria anterior, la
lo que es la Agustín Badillo Cicero, prácticamente las más antiguas de Yucatán, y el fundador es el ilustre doctor Eduardo Urzáiz Rodríguez, conocidísimo también en la Facultad de Medicina, en fin, gran personaje de la educación en el estado de Yucatán. Y precisamente el siguiente contingente lleva el nombre del doctor Eduardo Urzáiz Rodríguez. Esta es también la escuela secundaria número 5. Así es, el doctor Eduardo Urzáiz, que también es figura muy importante y relevante para la historia de los 100 años de luz, ciencia y verdad de la Universidad Autónoma de Yucatán, y que también por esa y muchas otras razones más lleva el nombre de este plantel educativo. Sin duda, personajes ilustres tanto de la educación, cuyos nombres llevan diferentes instituciones educativas. En fin, que tenemos en Yucatán, es cuna de grandes docentes, grandes médicos, abogados, en fin, que somos afortunados de que hayan dejado un legado en educación, en la cultura, en la ciencia, en las artes, en fin, que sería innumerable platicar de ellos, sus logros y lo demás. Mientras tenemos otro contingente escolar, Livden, este es el paso de las escuelas secundarias. Así es, las escuelas secundarias están marchando por este derrotero cívico, y ahí veíamos en las imágenes también al gobernador del estado, el licenciado Mauricio Vila Dosal, que está disfrutando también con mucho orgullo. Veíamos ahí en su rostro la emoción de ver desfilar a todos los estudiantes, alumnos, docentes, también personal administrativo que se levantaron esta mañana, se peinaron, pusieron sus uniformes, destacando entre los colores el rojo, el verde y por supuesto el blanco. Ahí siguen pasando los contingentes escolares esta mañana. Ni se siente el calor esta mañana, Milo. Todavía la mañana fresca, pero bueno, hay predicción de temperaturas hasta los 35 grados. Lo normal aquí en Yucatán. Le preguntamos al capitán qué le parece la temperatura en Yucatán. Recientemente llegó el capitán a Yucatán, pero cuando llegue el mes de marzo, abril, mayo, entonces usted se irá aclimatando, capitán. ¿Qué le parece el clima en esos tiempos, en esos días? Bueno, me parece un clima muy agradable, ya que pues yo soy de la Ciudad de México. Hay un clima frío y hay lluvia constante en esos momentos, y creo que ahorita estoy en un confort porque la temperatura es agradable, la lluviacita en la tarde refresca. Creo que es un ambiente muy agradable. Y bueno, para fin de año también, mi estimada Livden, viene nuestra característica heladez yucateca. Pues el capitán también conocerá esta heladez que nos cala los huesos. Apenas se está acercando la temporada de finados, es cuando empieza a cambiar la temperatura, y ya luego nos contará qué tal le fue con ese cambio de clima. Mientras tanto, estamos aquí a gusto disfrutando los primeros rayos del sol, que nos está tratando bastante bien esta mañana de viernes. Aún no se siente tan intenso el asunto, pero bueno, más adelante, cuando estemos finalizando este desfile, veremos qué tal nos va. Mientras tanto, vemos a los asistentes también bastante tranquilos, están disfrutando del desfile, las familias. Por ahí también vemos algunas sombrillas para taparse de los rayos del sol, gorras y demás elementos para cubrirse también de los rayos del sol, pero aún disfrutando esta mañana de viernes con nuestro desfile cívico, conmemorando el 212 aniversario de la independencia de México. Y siguen pasando los contingentes. Pues Livden, fíjate que también, bueno, en los municipios, principalmente los más grandes, las cabeceras municipales, también tienen lugar los desfiles, ahora sí que escolares prácticamente, y también un día antes, desde días antes, lo que es el 14, el 15 de septiembre, también desfilan las escuelas de los pequeñitos y pequeñitas, las escuelas preescolares, jardines de niños, en fin, que también es algo vistoso, el que también llama mucho la atención, que eso se sucede en los municipios de Mérida, y por supuesto en la capital yucateca tenemos este desfile tradicional. No sé si hay un registro, tal vez en qué año empezó a realizarse estos desfiles cívicos aquí en la ciudad de Mérida o en todo el estado, pero tiene muchísimo tiempo y ya es parte de la tradición de esas festividades que tenemos en este mes de la patria, precisamente que es el mes de septiembre.
en la conmemoración del inicio de la lucha por la independencia de México. Y es que también esta es una gran oportunidad, no solo para honrar la memoria de nuestros héroes que nos dieron parte de nuestra historia, que nos dieron libertad, de aprender y también de enseñar a las nuevas generaciones. Por ejemplo, muchas escuelas agarran a los mejores promedios o los alumnos más destacados para tener este mérito de formar parte de una escolta de bandera o formar parte de la banda de guerra, que también forma parte de esa formación integral que debemos tener no solo como profesionistas, como futuros médicos, abogados, maestros, sino también como seres humanos, como yucatecos y sobre todo como mexicanos. Conocer nuestra historia, honrar nuestros símbolos y por supuesto a nuestros héroes que nos dieron patria es importantísimo. Es parte de la identidad mexicana, precisamente, tanto en todo el país, y cada estado, particularmente Libden, tiene también a personalidades que destacaron en esa época, en esas grandes épocas que han pasado de lucha por la libertad en diferentes etapas históricas de nuestro país, en donde hubo guerras internas, en fin. Es para recordar a quienes participaron en todo este proceso de formación de la patria. Mientras vemos el paso de la Escuela Secundaria Técnica número 55 y su escolta, elegantes las señoritas. Esta es una escolta femenil y también hay escoltas mixtas, como nos comentaba el coronel hace un momento, y pues con la gallardía, el orgullo de representar a sus escuelas, todos ellos. Escuela Secundaria Técnica número 55, aquí está. Pues miren nomás, elegantes, con mucho porte, gallardía, las señoritas de la escolta, así como el resto del contingente. Aquí al paso frente al Palacio de Gobierno, aquí en nuestro centro, en el corazón de nuestro centro histórico, nuestra majestuosa Plaza Grande de Mérida. Y muchas personas están prácticamente en vivo porque recordarán, y estuvimos también aquí transmitiendo en vivo todos los detalles del grito de independencia y luego el magno concierto que se vivió aquí en el corazón de la ciudad con la banda El Recodo. Muchas personas se dieron cita para celebrar en la noche el grito de independencia y nada más fueron a sus casas a dormir un par de horas para estar puntuales y pendientes y presentes aquí del desfile. Al igual que nuestros compañeros del staff, Libden, aprovechamos la oportunidad para saludarlos al pie del cañón. Anoche el canal Tele Yucatán se transmitió también el concierto de la banda El Recodo. Muchísima gente, de verdad que lógicamente el prestigio, una de la banda más antigua, en fin, que con todos sus éxitos anoche deleitaron a los yucatecos. Muchísima gente bailando, en fin, y nuestro staff al pie del cañón. Hoy a las 6 de la mañana ya estaban todos de pie aquí en el Palacio de Gobierno reportándose con puntualidad y disciplina militar prácticamente, al igual que las Fuerzas Armadas que estuvieron presentes desde temprana hora. Es que todo vale la pena porque este es un día importante y porque estamos comprometidos a llevar la señal en vivo hasta sus hogares. No importa si se encuentran en alguna colonia de aquí de la capital yucateca o en el interior del estado, usted sabe que si sintoniza el 4.1 de su televisión puede contar con la transmisión hasta la comodidad de su hogar o también a través de las plataformas digitales. También llegamos a los municipios y principales comunidades del estado de Yucatán. Mi estimada Libden, Tele Yucatán siempre está presente. Yo he tenido la oportunidad de ir a municipios, inclusive comisarías de los municipios, poblaciones pequeñas que tal vez no lo creeríamos, pero tienen su sistema de cable local y ahí llega la señal de Tele Yucatán para nuestra programación, las noticias, mucha gente pendiente de los noticieros de Tele Yucatán, los programas musicales, el baile de los domingos, tiene mucha audiencia, en fin, que saludamos a quienes nos sintonizan en el interior del estado de Yucatán, diferentes municipios y comunidades. Quiero mandar un saludo a un gran amigo, un destacado jaranero, el promotor también de la jarana yucateca, el maestro Humberto Novelo Asensio, que me pidió expresamente porque me dijo que puntual del inicio de la transmisión iba a estar pendiente de la misma. Él es también
maestro en el Colegio de Bachilleres, en el plantel Xoclán. Así que estamos viendo el paso de los contingentes escolares, destacando mucho. He visto en los contingentes muchas muchachitas, muchas niñas sobre todo, y como en este caso. Comprometidos sin duda alguna con el desfile del día de hoy. Si nos acaban de sintonizar, le comento que estamos aquí transmitiendo en vivo desde los bajos del Palacio de Gobierno aquí en el corazón de Mérida. Me acompaña Hermino López Balam y también tenemos dos invitados de lujo esta mañana. Nos acompaña el teniente coronel Manuel Lozada Núñez de la 10ª Región Militar y también el capitán de navío Infantería de Marina Fuerzas Especiales, diplomado del Estado Mayor Gerardo Romero Santana de la 13ª Zona Naval, que más adelante cuando estén pasando sus contingentes nos van a platicar, pero ahora sí que todos los detalles. Pero de lujo va a estar esta narración y también aprovechamos saludar a nuestra querida Patricia Espinosa, que es la que ustedes ven ahí en el extremo inferior derecho de su pantalla, está con el lenguaje de señas. Pues bueno, estamos cubriendo todas las posibilidades para llevar la narración de este desfile militar. Saludos a nuestra querida amiga Patricia Espinosa, que está en acción precisamente. Totalmente, todo el equipo de Teleyucatán está dispuesto, comprometido y de muy buen humor para llevarle esta transmisión en vivo desde aquí, desde el corazón de la ciudad de Mérida, para el punto en el que usted se encuentre. Recuerden también que tenemos interpretación en lengua maya. Tukultige tak chahol tikesh letie chanela jesukile keshika patak beyo hab manjabil takili kukata tung la pelu much habil letie nahilop shoka estok sikbaltiko soktung iliktulak levalo bhelwa beyo hab manjab tak tu kuchil tu shenech tawotoch tu kuchil ameyaje tu rakbinya nekeche tank ta siktech hebistune pishkach uche beyo letie sikbalil Uye sahil tulakabash kuyuchul weitukahil hoe ikiluyuchul leche shimbalchan el wadesvile hela beshank ohel ti ichilhelas kahilo ichul kahilo bulum Yucatán tantunshan uyilal tulakle le lleva helo. Estamos viendo libre el paso del contingente de la Escuela de Educación Preescolar, esta institución ya a nivel licenciatura. Estamos pasando el contingente femenil. Ahí en esta escuela predomina, por supuesto, las señoritas que estudian ya para licenciadas en educación preescolar. Vemos también el paso de otro contingente escolar, el del CONALEP, plantel CONALEP Mérida. Así que bueno, hay varios planteles CONALEP en la ciudad de Mérida y así como también en el interior del estado. En Tizimín también sé que hay recordamos que hay un CONALEP contingente. Aquí también vemos el personal docente y administrativo participando en este desfile. No se pierden la oportunidad. Plantel Mérida 1, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el estado de Yucatán. El plantel 1 es el plantel más antiguo del CONALEP en la ciudad de Mérida. Y es que también esta institución tiene una gran historia. Les comento que el CONALEP a nivel nacional fue creado por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, esto el 29 de diciembre de 1978, pero entre 1998 y 1999 se llevó a cabo el proceso de federalización, dando origen a la creación de 30 colegios estatales, en el que se incluye, por supuesto, el estado de Yucatán. Damos paso al CONALEP y tenemos ahí la siguiente escuela. Por ahí vemos la presencia del Cebetis, que también llega con su contingente de alumnos, de alumnas, tiene su escolta de bandera, su banda de guerra, uniformados todos y tocando al unísono. Es el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial de Servicios número 95, que lleva el nombre de otro personaje ilustre, militar, por cierto, el general Salvador Alvarado Rubio, quien fue gobernador del estado de Yucatán, que también dejó un gran legado en reformas de ley a favor de la educación, la salud, en fin, que también otro personaje histórico en la historia de Yucatán. Y viene otro Cebetis, el Cebetis 120, como ustedes pueden ver ahí. Así es, ya estamos viendo el paso del Cebetis 120
que fue fundado el 1 de septiembre de 1979. Es el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios número 120, el que está pasando en este momento con su contingente. Les platico que el CEBETI 120 es un bachillerato tecnológico del nivel medio superior que tiene como objetivo fomentar una educación integral, algo de lo que estábamos platicando hace un momento, contribuyendo a la articulación y flexibilidad del sistema educativo de una modalidad bilateral. ¿Por qué bilateral? Porque se puede estudiar el bachillerato y al mismo tiempo una carrera técnica, lo que le permite a los jóvenes, sin duda alguna, tomar nuevos y más conocimientos y introducirse más pronto al campo laboral. Así es, las escuelas de tipo del sistema tecnológico, porque así son, pues son que contribuyen a la preparación. En estos momentos vemos pasar al CETIS 112, Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios. Así que bueno, Ignacio María Allende Urzaga es el nombre completo de esta institución educativa, que también pertenece a este sistema tecnológico, en donde los alumnos, como bien dice Libner, reciben además de la preparación académica, una preparación técnica en algún área laboral que les ayudará mucho. El plantel Chencú también, este es el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, también elegantes los integrantes de esta banda de guerra. El plantel Chencú del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, que está integrado por más de 70 planteles ubicados tanto en la ciudad de Mérida como en el interior del estado, en municipios, y también tienen inclusive sus anexos que le llaman de la cabecera principal. Por ejemplo, hay un COBAY, y en alguna comisaría hay una extensión que le llaman, que también pertenecen al mismo, así que amplia la presencia de los colegios de bachilleres con un nivel educativo que ha mejorado muchísimo en los últimos años en los colegios de bachilleres. Efectivamente, y después del plantel Chencú, también ahí vemos pasar al plantel Xoclán. Es el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán. Son mis vecinos. Tus vecinos, mira eso, salúdalos porque van pasando aquí justo mero frente a nosotros. Se posicionan, son actualmente más de 6,209 alumnos los que conforman este plantel educativo, y una educación también constante de calidad y que acobija a muchísimos estudiantes, no solo de aquí de la capital yucateca, muchos también que vienen del interior del estado, de los diversos municipios o comisarías, y que forman parte también de estos planteles. Y estos colegios de bachilleres, en el caso particular del plantel Xoclán, al que tengo gusto de conocer, pues también los fines de semana los muchachos participan en diferentes talleres de música, de danza, en fin, para complementar la educación de los mismos, el plantel Xoclán. Y en estos momentos también viene el Colegio de Bachilleres de Yucatán, que es el siguiente, el plantel Santa Rosa. Ahí vemos a las alumnas desfilando con su polo deportiva y la falda hasta la cintura, colores identificativos de estos planteles que forman parte del uniforme, que portar uniforme también es un elemento indispensable para la formación de los alumnos, los hace responsables, les da la formación de tener esta imagen correcta, aseada, presentable, les dicen. Y precisamente, Libne, ahora que tocas ese tema, en el inicio de este curso escolar, que es reciente, se dio la polémica, el caso en otras ciudades, en otros lugares de nuestro país, de que los muchachos se les pedía que llevaran el cabello corto, uniformados, en fin. Inclusive casi llega a la Suprema Corte esto, que por el derecho de vestir como quisieran. Mientras vemos llegar la escuela de la Alianza de Camioneros, en estos momentos el contingente. Pues platicamos libre de esto. Bueno, se causó mucha polémica porque pues inclusive autoridades de otros niveles, en este caso inclusive la CNDH, pues nos decían que los alumnos pueden ir como quieran en las escuelas, con el cabello largo, pintado, en fin, que es para discutir esto, porque se les exige el cabello corto desde la primaria, aseados todos, por cuestiones de higiene en este caso. No hay otra razón más que eso. Mientras vemos pasar la Escuela Preparatoria Estatal de la Alianza de Camioneros del Estado de Yucatán.
pues antigua también esa escuela, así como también esta Alianza de Camioneros de Yucatán, uno de los emblemas del transporte público en la ciudad de Mérida. Tan grande ha sido la influencia de la Escuela Preparatoria Alianza de Camioneros, que han tenido su propia escuela. Una población escolar de 705 alumnos, fue fundada en el año de 1994, la Escuela Preparatoria de la Alianza de Camioneros. Y aquí están pasando justamente en el derrotero frente a Palacio de Gobierno. Siguen y siguen pasando las escoltas, los contingentes de alumnos que el día de hoy visten jeans, pantalones de mezclilla, su blusa blanca tipo polo y, ojo, observando todos los alumnos, toda la plantilla escolar con el uso correcto y adecuado del cubrebocas. Ya los estamos viendo ahí en la pantalla. Recordemos que a pesar de que estamos en un mejor momento, las cosas han cambiado, vamos mejorando gracias a todo el proceso de vacunación. Pues la pandemia, digamos, está a la baja, aún hay que seguirse cuidando, y una de las medidas más efectivas que hemos visto que ha causado efecto positivo estos últimos ya casi 3 años, pues es el uso adecuado y correcto del cubrebocas, y justamente por eso también los planteles educativos, los contingentes, como ya vemos ahí en la pantalla, de los alumnos portan adecuadamente su cubrebocas. Y por aquí, ¿a quién tenemos? El Instituto Militarizado del Sureste. Este es como su nombre lo indica, pues los alumnos llevan también cierto grado de formación militar, como vemos también en sus uniformes. Por supuesto, con la influencia de la educación militarizada. También es un plantel con mucho prestigio aquí en la ciudad de Mérida, marchando con la gallardía que caracteriza y requiere la ocasión. En este caso, vemos estos contingentes con esos uniformes vistosos tipo militar. Pues también vemos ahí, no solamente son varones, también hay señoritas ahí en este contingente que estamos viendo pasar en estos momentos frente al balcón principal del Palacio de Gobierno. En esta toma vemos, por supuesto, al fondo la Santa Iglesia Catedral, majestuosa, luciendo también en esta fecha tan especial. Pues yo comento la catedral, bueno, pues porque precisamente fue un cura el que inició la guerra, el inicio de la guerra de independencia, convocando al pueblo a rebelarse en el Dolores Hidalgo. Pues Miguel Libden, realmente fue la madrugada del 14 de septiembre cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla, mientras vemos el ingreso del plantel del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán frente al balcón de Palacio de Gobierno. Pues yo decía que fue en la madrugada del 14 de septiembre, pero en un momento dado el presidente Porfirio Díaz lo pospuso un día más para que coincida con su cumpleaños, y así quedó. Es ya la madrugada del 15 de septiembre, un día después realmente del inicio. Bueno, para festejar doble, y todavía por lo que vemos estamos festejando el cumpleaños de don Porfirio Díaz en esta fecha, el día de hoy. En honor también del cumpleaños de don Porfirio Díaz. Y ahora estamos viendo en la pantalla el contingente del IDEI, el Instituto del Deporte, y atrás justamente, inmediatamente estamos viendo también el contingente del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el instrumento básico de la seguridad social mexicana, una institución de servicio cuya misión fundamental es la de garantizar el derecho humano a la salud para los trabajadores y, por supuesto, también a sus familias. Justo detrás también cruza la Escuela de Enfermería del IMSS, y ahí vemos a los jóvenes, a los estudiantes, a las enfermeras y enfermeros que próximamente estarán graduándose con su uniforme, pantalón verde bandera como le conocemos, y también su bata que caracteriza al cuerpo médico en color blanco reluciente. Todas las instituciones de salud también están presentes esta mañana. Símbolo característico que desde lejos ya podemos saber de qué se trata, y es que es la Cruz Roja Mexicana la que está pasando en este momento. La Cruz Roja Mexicana forma parte del movimiento internacional de la Cruz Roja, y también otro elemento importante, forma parte de la Media Luna Roja, con reconocimiento del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Ahí estamos viendo que está pasando también con su contingente, su banda de guerra que luce con el símbolo rojo característico, y además de eso también nos da un despliegue y muestra de parte del equipo de infraestructura que tiene disponible 24/7 para presentarse en el momento oportuno que haya una emergencia de cualquier tipo. Efectivamente, el IBNEN, la benemérita institución, de verdad que ¿qué sería del mundo sin la Cruz Roja? Porque alrededor del mundo también prestan ayuda, auxilio en diferentes lugares en donde hay problemas grandes como guerras, revoluciones, en fin, que la Cruz Roja Mexicana presente en ese desfile, y es de las instituciones también más queridas por el pueblo yucateco, ¿no? Mientras vemos también la llegada del contingente de la Cruz Ámbar, Radio Brigada de Auxilio, que es una institución civil, pero que también realizan una importantísima labor en auxilio de la población. Así que bueno, pues estamos viendo estos contingentes y estamos contentos, mi querida Libden, porque retomamos esto poco a poco, ya la normalidad, lo has comentado. Todavía hay que usar el cubrebocas en eventos públicos masivos. Confirmadísimo de que el cubrebocas ayuda a contener la propagación del virus. Y ya también el proceso de vacunación ha sido puntual en el estado de Yucatán. Hay que reconocerlo porque todos ya lo sabemos. Ya nos encontramos en las etapas de la vacunación de los pequeños de 5 a 11 años. En fin, que las primeras dosis, también los refuerzos para las personas de 18 años en adelante. Y esto ha permitido, según tú entrevistaste al doctor Isaac Hernández, el subdirector de salud, que comentaba que ya alrededor del 89% de la población yucateca ya está vacunada, y es un porcentaje alto, no sabemos en otros estados, pero en Yucatán el 89% de los yucatecos ya está vacunado. Y esto pues habla bien de esta campaña que se está haciendo, y por eso pueden realizarse este tipo de eventos actualmente. Claro que sí, también resaltamos la disposición y el propósito que tienen los yucatecos de sumar su granito de arena para aportar a que esta situación mejore y que todos como ciudadanos, como yucatecos, pues estemos mucho mejor. Y ahí vemos pasar también a la Radio Brigada de Auxilio Cruz Ámbar. Les cuento que esta corporación fue creada hace 40 años en el estado de Yucatán, aquí en nuestro estado. Está conformada en su totalidad, muy importante, por jóvenes voluntarios que dan su tiempo en ayuda a la población, dando todo por ayudar al prójimo. Y esta mañana tenemos grandes sorpresas para ustedes que nos acompañan a través de la transmisión en vivo en la pantalla de Teleyucatán, porque no solamente vamos a tener contingentes escolares. Mira nada más quién está en la pantalla, es el Club Cero Óxido Mérida, con estos bochos que son legendarios y característicos también de los amantes de los carros. Les platico que este club inició el 8 de agosto de 2008, ya hace unos añitos atrás, cuando un grupo de personas con una gran afición a los autos se reúne por primera vez en el Parque de las Américas, también muy emblemático para la capital yucateca, y en dicha reunión pues formularon los primeros planes para el club. Este está integrado por personas de todos lados, de todas latitudes, edades y gustos, pero el objetivo es conservar estos vehículos legendarios conocidos como bochos y presentarlos, mira, de qué manera, con opciones diversas, con imágenes múltiples. Mi querida Libden, el Volkswagen Sedán, porque así se llama, es uno de los grandes inventos de la historia. Este vehículo de origen alemán ya no se fabrican como estos que vemos, también le llaman el escarabajo, porque en inglés es el Beetle. En fin, que estos vehículos conservadísimos, con sus piezas originales, en fin, que prácticamente es un lujo tener un Volkswagen. Es uno de los vehículos más nobles, le llaman, rendidor en combustible. En fin, que con un bolchito, decían, con 1 litro de gasolina puedes recorrer la ciudad de Mérida, decían. Y también vemos otros modelos de la Volkswagen, de los antiguos, los llamados Safaris. Y aquí está otro tipo de vehículos. Este es un Mustang, Ford Mustang de la época pasada, de tiempos pues no tan recientes. Estos modelos me recuerdan estos vehículos, las películas del Santo, como este que viene aquí, sus vehículos así descubiertos, convertibles vamos a llamarles. Vemos estos otros modelos Mustang que están pasando aquí a las puertas del Palacio de Gobierno, con la imagen del logo, que es el caballo
ahí encarrerado. Mientras vemos ya al gobernador Mauricio Vila Dosal acompañado de su esposa y su pequeña hija, flanqueado por las autoridades, las máximas autoridades, tanto de la región militar como de la zona naval. Aquí está otro vehículo, siempre es un Mustang, este es de la época más moderna. Diferentes y vistosos estos vehículos, elegantes también, conservados. Este club, esta labor que tiene, pues es muy importante también preservar estos vehículos antiguos que estamos viendo. Y aquí viene otro tipo de vehículos nada más. Mira nada más, Libden. Ahora sí que unos clásicos que estamos viendo. Previo a ello estamos viendo también el paso de los motociclistas en este caso, ¿no? Pues Libden, estamos contentos con esta transmisión. Nuestro staff pendientes aquí de todos los detalles para llevar hasta los hogares de Yucatán esta transmisión a través de la señal de Tele Yucatán, que estamos llegando prácticamente, vamos a decir muy pretenciosamente, a casi todo el estado de Yucatán. Y no solo a todos los puntos del estado de Yucatán, recordemos también que hay muchos paisanos migrantes en varios puntos de Estados Unidos y que aprovechan estos momentos, estas oportunidades que hay, que se viven aquí en nuestro estado, en México, para sentir un poquito más cerca su país, su estado, su patria y aprovechar vivir también todos estos recorridos, muestras de patriotismos y sentirse cobijados un poquito por su Yucatán. Pues Libre, hay que presumirlo, la señal de Yucatán llega hasta los paisanos que están en los Estados Unidos, los paisanos yucatecos que nos ven ahora sí de plano prácticamente donde estén a través de las transmisiones de redes sociales, las páginas de Facebook del canal. Ahí pues nos han escrito, nos escriben para mandar saludos a sus familias, a sus comunidades. Sobre todo presumimos que nuestros noticieros llegan ahí a los paisanos en los Estados Unidos, a los que mandamos un cordial saludo hoy que estamos festejando este inicio. Pues Libre, se acerca el contingente de la Secretaría de Seguridad Pública y vamos a presentar a nuestro invitado. Nos acompaña el comandante Edric García, director de las Fuerzas Especiales K9, que es el que nos explicará al detalle, conocedor de este contingente. Mi querido Edric García, un gusto verte. Bienvenido a esta transmisión de Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Y bueno, como cada año es un verdadero gusto y un placer para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán estar presentes en este desfile como cada año, y como pudimos ver en pantalla, encabeza el contingente de la Secretaría de Seguridad Pública el comisario general, capitán piloto aviador, comandante Luis Felipe Saidén Ojeda, secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. Podemos ver que él encabeza esta agrupamiento de motocicletas. Son motocicletas tipo Harley Davidson, las cuales podemos ver cotidianamente justamente en las calles de toda la ciudad, velando por la seguridad de todos y cada uno de los yucatecos, así como dar vialidad en las principales calles y avenidas del estado. Por supuesto, también vemos a continuación la banda de guerra que se aproxima en este momento, y con el redoble de sus tambores y el toque de sus cornetas anuncian la presencia de su paso y rinden honores a nuestra bandera que marca el paso a este contingente de la Secretaría de Seguridad Pública. Al paso justamente del redoble de los tambores, vamos a poder ver que con gallardía y precisión desfilan entre los otros los efectivos a continuación de las 4 subsecretarías, órganos inmediatos operativos y subordinados del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y de ellas la primera justamente es la de Seguridad Ciudadana. Y como parte de esta subsecretaría de Seguridad Ciudadana podemos ver a los binomios caninos justamente de la Secretaría de Seguridad Pública. Se trata de perros especializados en la detección de narcóticos, armas, explosivos, papel moneda, y están debidamente certificados y acreditados ante los Estados Unidos. Importantísima es la labor de esta unidad canina, Edric. Afortunadamente se han tenido muy buenos resultados en este trabajo de coordinación que se ha tenido con el gobierno de los Estados Unidos, de la Oficina de Combate Antinarcóticos, de la Oficina de Washington DC, a través de los cuales han obtenido diversos recursos como certificaciones, equipamiento, perros, vehículos. ¿Cuántos son los elementos que integran esta unidad? Actualmente tenemos 18 perros operativos, 18 binomios. De diferentes razas, me imagino. Sí, pastor belga malinois y pastor alemán en su mayoría, que son los que cumplen más con las características de estos denominados perros de trabajo.
Y estamos viendo este agrupamiento con unos trajes especiales, Edric, este agrupamiento que estamos viendo, ¿no? Así es, ellos son parte del grupo de operaciones especiales contra robos y asaltos, el grupo Goera. Vemos un contingente de francotiradores. Ellos evidentemente llevan un entrenamiento muy especial para poder localizar y dar justamente con su objetivo. A través, veíamos este elemento que venía al frente con un traje de camuflaje de jungla, justamente para no ser observado en estas operaciones, y de manera inmediata vemos los vehículos blindados con los que cuenta esta secretaría, y en la parte superior, en esta torreta, podemos observar a personal que porta estas armas calibre 50 tipo Barrett, justamente pues dando una muestra del equipamiento con el que se encuentra en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. Y como siempre se dice, es mejor tener estos equipos y no necesitarlos que el día de mañana necesitarlos y no tenerlos. Se ha ido modernizando la Secretaría de Seguridad Pública en cuanto a armamento, equipo, Edric. Y justamente el señor gobernador, el licenciado Mauricio Vila Dosal, desde el principio de su administración, fue muy claro y muy incisivo en la importancia de no solo mantener la seguridad, los estándares e índices de seguridad del Estado de Yucatán, sino superarlos. Y hay que recordar que como parte justamente de su administración llegaron estos vehículos blindados, contamos con un nuevo helicóptero, y también motocicletas como las que podemos ver a continuación del grupo de Goeras motorizados, los cuales cumplen una función muy importante de vigilancia. No son como las motocicletas que vimos justamente al principio, que son motocicletas de vialidad. Como para persecución, ¿no? Estas son del área de seguridad ciudadana y justamente cumplen con las funciones de vigilancia en las principales avenidas, calles, centros comerciales y zonas bancarias, para tener una pronta respuesta ante el crecimiento justamente del parque vehicular. Es más dinámico y más fácil acceder a una emergencia en una motocicleta. Los vehículos anteriores que vimos al inicio de este contingente, el paso de este contingente, son como más para adentro, para tránsito, para las Harley Davidson. Sí, básicamente se encuentran adscritas a la Subsecretaría de Servicios Viales y son las que podemos ver con sus operativos de radar para evitar excesos de velocidad, son los que están más pendientes de que se cumpla con la ley estatal de vialidad y el reglamento justamente en esa materia. Y este contingente que estamos viendo, de hecho, en la imagen anterior vimos también presencia de mujeres, presencia femenina en los contingentes de la Secretaría de Seguridad Pública, y esto pues es muy importante también la participación de la mujer ya en la Policía Estatal. Justamente ya ante los nuevos tiempos, la Secretaría de Seguridad del Estado de Yucatán se ha tenido que modernizar, y como ello podemos ver a este grupo de operaciones especiales donde tenemos mujeres, justamente se denomina UFA, es la Unidad Femenil Antidisturbios de la Secretaría, y son mujeres que no únicamente son policías, sino aparte son parte de un grupo especial con entrenamiento táctico. ¿El entrenamiento es el mismo a los varones? ¿No cambia en nada? Es exactamente el mismo, y no me van a dejar mentir aquí la gente de las Fuerzas Armadas, que bueno, cuando ingresas a un grupo de operaciones especiales es exactamente el mismo entrenamiento tanto para varones como para damas, porque al momento de tener que ejercer o ejecutar sus conocimientos en el campo, pues tienen que saber y poder responder al igual que un varón. Es exactamente las mismas responsabilidades. Y es que cada vez la presencia de la mujer está en todos los terrenos de nuestra vida, no solamente en lo social, ya lo vimos también en la policía, en lo militar también. ¿Qué contingente estamos viendo pasar en este momento? Como parte del crecimiento de la mancha urbana de la ciudad de Mérida, todos sabemos, y de nadie es un secreto, que se han creado estas ciudades satélites que tienen una gran cantidad de casas privadas fuera del periférico de Mérida, y se tuvo la necesidad de crear la Policía Metropolitana, la cual se encarga justamente de brindar seguridad y velar por la tranquilidad de todos quienes viven en esta franja entre la ciudad de Mérida y los municipios colindantes. Y la verdad es que han cumplido una función muy importante
porque ya tenemos presencia, que en su momento costaba un poco de trabajo, se tenían que movilizar unidades de los sectores, cruzar al periférico o unidades de vialidad justamente al periférico y atender una situación que se estuviera presentando en alguna de estas privadas o de estas ciudades satélites, y bueno, ya con esto tenemos presencia. Eso presencia inmediata. De alguna manera ayuda a tener una reacción más pronta, una respuesta más rápida para atender a las necesidades de los ciudadanos, lo que sea que les esté aquejando en ese instante. Justamente, la verdad es que esto nos ha permitido reducir considerablemente el tiempo de respuesta una vez que llegan las llamadas al 911 y el conmutador despacha la unidad más cercana. Te repito, anteriormente tenía que cruzar, supongamos que tuviéramos una situación en Temozón Norte, pues una unidad que se estuviera en prolongación de Montejo, que estuviera en el área de Tzotzil, que estuviera cerca de Montebello, tener que cruzar periférico, y pues con el tema de las vialidades ya no es muy pronta la respuesta, y con ello la verdad esta unidad metropolitana nos ha permitido ser mucho más eficaces y eficientes al momento de prestar los auxilios debidos. Y estamos escuchando las sirenas a todo lo que da, vemos ahí unas unidades móviles. ¿Qué características tiene y qué funciones cumplen? Los agrupamientos que estamos viendo a continuación son las unidades de los sectores. Vale la pena recordarle a todos nuestros televidentes que la ciudad de Mérida se encuentra dividida en 5 sectores operativos, que es sector norte, sur, oriente, poniente y centro, y ello evidentemente nos permite descentralizar la toma de decisiones al momento de tener que atender una situación, una emergencia o cualquier vicisitud con la que se estuviera enfrentando un ciudadano, al tener un mando inmediato, que es un director con todo su organigrama de mando justamente, para poder llegar en momentos lo más pronto posible justamente a la atención de estas emergencias. Vamos a ver las unidades del sector norte, sur, oriente, poniente y centro. Como podemos ver en este momento, son unidades tipo Ranger, que se encuentran destacados en toda la ciudad. Todos quienes nos están viendo los han visto. Vemos al personal debidamente uniformado y portando sus armas largas, sus armas de cargo. Y bueno, esto es parte del contingente de la Secretaría de Seguridad Pública. Estos que estamos viendo, estos agentes, estamos viendo, esos oficiales que estamos viendo, son los que siempre vemos llegar y cuando hay algún problema en las colonias de los diferentes sectores. Pues déjame decirte, Livne, que bueno, yo vivo en el poniente de la ciudad de Mérida, y ahora sí que ante la presencia de nuestro amigo Edric, de las imágenes que vemos, las veces que hemos requerido llamar a la Policía Estatal por alguna situación, el tiempo de respuesta de verdad que sí, yo puedo decir, porque lo hemos confirmado. Lo has comprobado, amigo. Lo hemos comprobado, tuvimos que llamar a la policía como en 3 o 4 ocasiones en la colonia, y sí llegan rápido, inclusive llegan hasta 2 o 3 camionetas dependiendo de la situación que se esté reportando, y son muy puntuales y nos ha tocado verlos muy respetuosos también en el trato que se da a los ciudadanos, aun cuando el ciudadano o la ciudadana esté un poco alborotado, pero los oficiales, yo lo he visto, reporté una situación hace poco tiempo, en plena pandemia llegaban, y son los que se arriesgaban más en la época de la pandemia, en cuando hubo agentes y oficiales contagiados por el contacto. Ellos nunca estuvieron encerrados por obvias razones, por el trabajo de seguridad, y es un reconocimiento también tanto a la Policía Estatal y como a las Fuerzas Armadas en estas épocas de la pandemia. Aprovechamos también este espacio para dar el reconocimiento y por supuesto agradecimiento por la labor que no se detuvo ni un solo instante. Hablábamos también de toda esta capacitación y profesionalismo que tiene el cuerpo policiaco, y aquí vemos algunos que van a pie. Sí, efectivamente, y bueno, antes que todo, muchísimas gracias por sus palabras, y sí, la verdad es que esta pandemia nos hizo cambiar la visión del orden global. La verdad es que esto ha venido a dar un giro de 180 grados a cómo vemos ya no al Estado, al país, sino nos hizo entender que somos prácticamente una sola unidad, dividida efectivamente en países, en estados, en municipios, pero que al final de cuentas algo como un virus vino a unirnos para tratar de sobrellevar
y superar esta situación. Y justamente, como ustedes bien dicen, bien vale la pena un reconocimiento a los más de 4,000 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, que estuvieron allá atendiendo justamente, como ustedes comentan, las llamadas de emergencia, las personas que tenían una crisis respiratoria, los primeros en llegar, y el primer contacto de la Secretaría era una unidad, una patrulla justamente que llegaba, tenía el contacto y decía, efectivamente, todo parece indicar que es un caso positivo de COVID, y se aproximaban ya en las unidades del área de salud para tratar de apoyar a la ciudadanía. Y tristemente, como seguramente ocurrió en muchos hogares a lo largo y ancho del estado, tuvimos bajas de compañeros por esta enfermedad, pero siempre al pie de cañón y siempre prestando sus servicios y con el entendido de que estamos para servir y proteger. Y también, Edric, importantísima la labor de los paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública, que también en alguna ocasión tuvimos necesidad de eso, el transporte de Misión Padre puntual, llegaron los paramédicos de la Secretaría, y con una atención de verdad de primera, y también son los que más estuvieron expuestos todavía, porque ellos son los que iban a trasladar al enfermo, un trabajo que pues muchos no quisiéramos hacerlo en ese momento debido a la magnitud de la pandemia. Estas unidades que estamos viendo, Edric, que vimos pasar, son unas camionetas especiales, están cubiertas todas. Efectivamente, previo a ello pudimos ver el contingente del Instituto de Capacitación Policial Luis F. Sotelo de Regil, donde pues es el alma mater de los policías de la Secretaría de Seguridad Pública, y donde pasen justamente su adiestramiento los cadetes previo a darse de alta como elementos de la ¿cuánto Secretaría de tiempo Seguridad tarda Pública? este adiestramiento a los elementos que ingresan? Es un poco versátil, va desde 6, 8, 9, 10, 12 meses, dependiendo un poco de la situación operativa y de las condiciones en cuanto a la cantidad de elementos. Cuando son grupos un poco más reducidos, pues se tiene la capacidad de ir un poco más rápido con el tema de la atención, de cumplir con el plan de estudios, y cuando son un poco más amplios los grupos, pues esto alarga un poco más el tema, ¿no? Posteriormente, hablando de las unidades que veíamos, son parte de la Policía Estatal de Investigación, que como bien sabemos nos han permitido poder aminorar al máximo el tema de la capacidad de respuesta hacia el ciudadano cuando tenemos un delito de alto impacto como un robo con violencia, un homicidio, y los índices de esclarecimiento son de los más altos del país gracias a la creación de la Policía Estatal de Investigación. Para que la gente nos entienda, es como lo vemos en las películas y en las series norteamericanas, que la policía tiene su cuerpo de investigación, que en Estados Unidos se le llama detectives. Aquí la Policía Estatal de Investigación tiene sus agentes investigadores, y posteriormente, como parte de esta Policía Estatal de Investigación, veíamos estos vehículos del procesamiento de la escena del crimen, que son los que llegan en primera instancia cuando hemos tenido un hecho violento y tienen que acordonar la toma y levantamiento de muestras, evidencias y procesamiento de las mismas, y justamente eran estos vehículos que a su interior portan este tipo de equipo especializado para poner a disposición de las autoridades y de los jueces todas y cada una de las evidencias encontradas en un hecho presuntamente delictuoso. Posteriormente, vemos ya que en nuestras pantallas a la Subsecretaría de Servicios Viales, que son a las que vemos todos los días, que están bajo el sol, bajo lluvia, sin importar las contingencias climatológicas, trabajando en las esquinas, dando vialidad, tratando de acelerar el paso de los vehículos. Asimismo, veíamos las unidades de atención vehicular, justamente los auxilios viales, que cuando en esta temporada de lluvias hemos tenido muchísimos servicios, muchos vehículos sobre todo en los últimos en la vía días, pública. en las últimas semanas. Es correcto, la verdad es que difícil darse abasto con tantos vehículos con descomposturas, y justamente a través del 91, nuestro número de emergencia, se hace solicitud de una unidad de auxilio vial, y llegan, y de manera gratuita, que eso es sumamente importante, se da una atención inmediata para tratar de solventar el problema mecánico que tenga el vehículo y pueda continuar justamente andando. Y hasta el punto de la ciudad donde se encuentre quien solicita, hasta ahí llegan los agentes que integran el agrupamiento de auxilio vial. Y aquí estamos viendo lo que ya mencionábamos, las unidades de atención médica de la SSP, que también vemos que va con su contingente marchando justamente por este derrotero cívico. Efectivamente, vemos el Cuerpo de Siniestros y Rescate de la Secretaría de Seguridad Pública, comúnmente llamados bomberos y paramédicos, que la verdad, y como ustedes bien decían, fueron nuestro primer frente de batalla, o uno de los primeros frentes de batalla con
contingencia del COVID-19 a nivel global, y eran quienes llegaban. Y justamente vemos estos vehículos del Cuerpo de Bomberos, que vale la pena recordar que hace aproximadamente un mes y medio, el gobernador del estado, el licenciado Mauricio Vila Dosal, entregó estos vehículos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Dirección de Siniestros. ¿Y qué nos permiten estos camiones? La verdad es que de nadie es un secreto y lo podemos ver al circular por cualquiera de las calles de nuestra Blanca Mérida. Anteriormente la construcción era muy horizontal y la verdad es que el empresariado se ha dado cuenta de lo importante también que es crecer hacia arriba, porque la verdad es que ya no hay mucha reserva territorial para el crecimiento de nuevos fraccionamientos. Y bueno, este es un reto justamente para la Dirección de Siniestros, que el día que llegáramos a tener una situación que se pudiera salir de control, un fuego o un rescate en las alturas, pues tener los equipos apropiados para poder llegar hasta allá y brindar el servicio y salvaguardar la vida de quien se encuentra al interior de estos inmuebles. Estas escaleras telescópicas nos dan la posibilidad de chorro de agua de algunos puntos de hasta 60 metros de altura y un poco más y en horizontal hasta 80 metros el alcance del chorro de agua de estos camiones. Pues sin duda, Livne, esos datos precisos que nos da nuestro amigo Edric, el comandante Edric García, pues importantes datos que a veces ignoramos o solo vemos el equipamiento, vemos los vehículos y nos adivinamos, pero nos adivinamos más todavía cuando escuchamos al detalle lo que son capaces de hacer para cumplir con el servicio a los ciudadanos. Este es el contingente de la Policía Municipal que está llegando en esos momentos. Sí, pues Edric también pues es experto en cuestión de la policía. Esta es la banda de guerra de la Policía Municipal. En su paso participando también en lo que es el desfile cívico-militar en este caso. Y hablando un poco de los bomberos, Edric, que tú decías, sobre todo en la temporada de sequía que aquí en el estado de Yucatán, también tienen agrupamientos en el interior del estado, ¿no? Efectivamente, a lo largo y ancho del estado de Yucatán, en los 106 municipios, se tiene que contar con personal justamente para combatir estos incendios en la temporada de estiaje y quemas. Efectivamente, la verdad es que lo más importante es salvaguardar la propiedad y la integridad y la vida de las personas que se encuentran al interior del estado, siempre haciendo las debidas recomendaciones al momento de hacer sus quemas agrícolas o agropecuarias, hacerlo cumpliendo la normativa, cuidar los vientos, respetar el calendario de quemas para evitar justamente un siniestro y la pérdida de vidas humanas o justamente de su propiedad, sus animales, sus parcelas. Y pues la verdad es que por mi parte agradecerles como cada año la presencia y poder venir y compartir con la ciudadanía y todos y cada uno de los televidentes de esta transmisión, y recordarles que en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán estamos para servir y proteger más de 4,000 elementos al servicio de la ciudadanía a través de nuestros números de emergencia, el 911 y el 089, para cualquier tipo de llamadas anónimas. Y también hay que denunciar, Edric, hay que hacer la denuncia siempre que haya una llamada extraña de extorsión, de amenaza, lo que sea, ¿no? Siempre hay que denunciar, hacer la denuncia. Una de las cosas más importantes para poder combatir la delincuencia es la denuncia. Y justamente si usted tiene una situación con una persona que ingresa, roba en su casa y es detenida, por favor pedirle de manera encarecida al ciudadano darle seguimiento a su denuncia para que esta persona llegue a juicio, sea sentenciado y poderlo sacar de circulación, como se dice coloquialmente hablando. Y bueno, como siempre, agradecer a todas las autoridades municipales, en este caso vemos a la Policía Municipal de Mérida, porque gracias a este trabajo de coordinación entre los diferentes entes de gobierno, con las autoridades federales, estatales, municipales, ejército, marina, la verdad es que eso nos permite poder mantener los índices de seguridad que tenemos en el estado de Yucatán. La verdad es que solo sería sumamente complicado, y este trabajo de coordinación que siempre se ha tenido con las Fuerzas Armadas nos permite mantener justamente estos índices de seguridad en el estado de Yucatán. Y estar alertas, Edric, las fuerzas de seguridad, tanto estatales como municipales, porque si bien se presume la seguridad de Yucatán en todo el país, pero también hay un trabajo grande alrededor del mismo, tanto de las autoridades que encabeza el gobernador, en este caso, y también lo que es la Secretaría de Seguridad Pública,
porque sí estar prácticamente un paso adelante de no esperar el momento que lleguemos a estar como sucede desgraciadamente en otras partes del país, tener ya el equipamiento, la capacitación a los agentes, el equipo, en fin, las unidades, y para que los agentes estén preparados ante cualquier situación. Y esto pues mantiene la seguridad de la que disfrutamos, y precisamente por eso, como anoche pudimos salir aquí en la Plaza Grande, todas las miles de personas que estuvieron, una seguridad garantizada por parte de las fuerzas estatales y municipales en este caso, ¿no? Y es básicamente como todo en la vida, es importante cumplir con las leyes y los reglamentos. Al estarse cumpliendo al pie de la letra lo que marca el tema de capacitación en cuanto a las policías municipales que cursen academia, estar en estos capacitación y certificación continua, nos permite justamente la profesionalización de los cuerpos municipales y de los cuerpos estatales, y evidentemente ya evitar esta rotación que se tenía en muchas ocasiones en los municipios, que cada 3 años pues cambio de comandante, cambio de policías, y de verdad es que honestamente había municipios donde de repente despertaban sin policías, pues porque cambio de administración municipal, pues no había policías. No había continuidad efectivamente, en el caso de las policías municipales. Y esta profesionalización nos ha permitido dar continuidad a los programas, dar continuidad también a la obtención de los recursos para que las policías municipales puedan operar. Podemos ver la calidad de los vehículos con los que cuentan, la calidad de los sistemas de comunicación con lo que cuentan. La verdad es que se ha trabajado muchísimo en la mejora del tema salarial también en los municipios, y ello indiscutiblemente es de gran ayuda para la policía estatal, porque ellos son el primer contacto en sus regiones para tratar de solucionar una situación, y si se vieran sobrepasados, evidentemente nosotros como fuerza estatal llegar al apoyo y coordinación justamente con ellos para poder llegar a buen término luego de un operativo, de una operación que se tuviera que hacer para salvaguardar los bienes y la vida de los ciudadanos. Pues gracias, Edric, de verdad que nos has ilustrado muchísimo con estos precisiones que nos has hecho. Y nada más como último comentario, Livne, ¿tú te acuerdas también en el año 2020 cuando nos visitaron 2 huracanes y 3 tormentas? Yo recuerdo imágenes en la prensa de la policía estatal rescatando personas en las comunidades, en municipios, entre el agua, en plena pandemia, y esto de verdad que enaltece el trabajo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, específicamente en el municipio de Tecash, donde hubo inundaciones de los cerros, bajaba el agua. Esas imágenes impresionantes donde la policía hacía una valla con cuerdas y todo para ir rescatando a las personas cuyas viviendas habían sido afectadas. Es nada más como un ejemplo de lo que puede hacer la policía estatal. Para que sepa la información, aprovechamos también esta clase de eventos porque muchas veces no vemos toda la infraestructura con la que cuenta la corporación hasta que tenemos el momento de emergencia. Pero esta es una gran oportunidad para ver la muestra del despliegue y de la fuerza que tiene la Secretaría de Seguridad Pública. Edric, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. No, muchísimas gracias, y un verdadero honor estar con todos ustedes y compartir aquí justamente con la gente de las Fuerzas Armadas y con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, comandante Edric García, director de las Fuerzas Especiales K9. Pues Livne, ya está aquí el contingente de la 13ª Zona Naval, y bueno, qué mejor que nuestro invitado de lujo, ahora sí que debutando en la transmisión por Teleyucatán, el capitán de navío de la Infantería de Marina, Fuerzas Especiales, diplomado del Estado Mayor, Gerardo Romero Santana, de la 13ª Zona Naval. Pues, capitán, ya estábamos viendo el agrupamiento de la Zona Naval. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estos oficiales, Viene, en estos momentos estamos viendo pasar a elementos de la Secretaría de Marina pertenecientes a la 13ª Zona Naval. Específicamente este grupo es los infantes de Marina, quien en su concepto se denomina un infante de Marina, es un combatiente disciplinado, con una excelente moral, inteligencia, automotivación, guerrero indomable, leal a la institución, a su cuerpo y a sus tradiciones, celoso centinela de la Constitución y de las leyes que de ella emanan, inflexible con los infractores de la ley, respetuoso de los derechos humanos, salvaguarda de la familia,
Si la patria lo reclama, cumplirá con la misión hasta alcanzar la victoria o perder la vida. La Armada de México, como componente de las Fuerzas Armadas, posee el Cuerpo de Infantería de Marina para actuar en alguno de las dos grandes acciones de seguridad interior, sea la normalización del orden interno o la prevención de amenazas a la seguridad interior. Para su mejor actuación, citado personal posee conocimientos en tópicos como respeto a los derechos humanos, prevención de la tortura, nuevo sistema penal acusatorio, actuación de primer respondiente y responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Pues muy interesante, capitán, todos esos datos estamos viendo. Este vehículo que estamos viendo es utilizado también cuando hay emergencias por causas de los elementos de la naturaleza, por ejemplo, huracanes y todo lo demás. Es como, me recuerda a las cocinas que tienen, ¿no? Sí, efectivamente, en estos momentos observamos una camioneta pick-up remolcando una camioneta móvil, la cual tiene una capacidad para elaborar y distribuir alimentos higiénicamente y en corto tiempo para grupos de 200 a 300 personas. Son utilizados para el apoyo de las tropas que actúan en auxilio a la población civil cuando se activa el Plan Marina. Están diseñadas para ser remolcadas en todo tipo de terreno y su peso total es de 1 tonelada. Pues importantísima la labor de la Secretaría de Marina Armada de México. Este es un vehículo de transporte, capitán. Sí, es un vehículo Unimog, es utilizado para transporte personal, cuenta con un sistema de tracción 4x4 que permite circular en todo tipo de terreno, puede ser empleado en operaciones de apoyo a la población en casos y zonas de desastre. Pues mira, Libden, de verdad es interesante esos trabajos. Siempre nos admira el trabajo. En su momento platicamos con Edric de las fuerzas estatales de seguridad. En este caso también la importantísima labor que realiza la Secretaría de Marina Armada de México para pues salvaguardar nuestras costas, el auxilio a la población, en fin, también el combate al crimen organizado que realizan atinadamente, los éxitos también de las Fuerzas Armadas, hay que resaltarlas en lo que es el combate al crimen organizado. En este momento estamos viendo, esta lancha es de persecución, capitán. Sí, a la vista tenemos la embarcación tipo Zodiac. Este es un bote ligero cuyos lados y proa están hechos de tubos flexibles que contienen aire o gas a presión. Su empleo táctico es la persecución y aseguramiento de embarcaciones ilícitas, así como la inserción y extracción de buzos de combate. Dicha embarcación cuenta con una gran maniobra, la cual le permite ser empleada en condiciones complejas y peligrosas. Y este que estamos viendo también es otro tipo de vehículo, diferente al que vimos anteriormente, ¿no? Sí, casi tiene la misma función, a excepción que el primero que vimos pertenece a la Capitanía de Puerto, ya que es una de las atribuciones de la Secretaría de Marina como autoridad marítima, el controlar las capitanías de puerto, y vaya, esta embarcación es la que se usa para resguardar la vida humana en la mar y estar en el seguimiento del cumplimiento de las leyes con las embarcaciones menores. Y también ahí vemos en pantalla algunos de los elementos que forman parte de esta corporación. Dependiendo las actividades que vayan a realizar, reciben diferente tipo de capacitación. ¿Cuánto dura esta formación? Me imagino importantísima que deben tener para poder responder adecuadamente a las situaciones que se presenten. Sí, en su momento, cuando ingresan a las fuerzas, a la Armada de México, su adiestramiento oscila en los 3 meses, en el cual se les capacita y adiestra con valores institucionales y va escalando su nivel de profesional de formación. En su caso, una vez que terminan su reclutamiento, pues ya empiezan otra serie de capacitaciones de acuerdo al área donde van a estar destinados. También es muy importante mencionar la capacitación que tienen todos estos elementos, porque muchas veces, y como ya vemos por ahí en las imágenes, hay muchos niños y niñas que aspiran a formar parte de estas corporaciones importantes para nuestra nación, y es importante que sepan que con esfuerzo, estudio, trabajo, dedicación, valores, pueden llegar el día de mañana a formar parte de estos contingentes y verse uniformados y con la gallardía que portan el día de hoy los elementos que están desfilando. Así es, Libden, pues agradecemos al capitán Romero, y en estos momentos vemos ya el inicio del paso del contingente
de la 10ª Región Militar. Y bueno, el teniente coronel Manuel Lozada Núñez también nos va a hacer una descripción puntual. Coronel, este es el inicio del contingente de la 10ª Región Militar, este agrupamiento de oficiales del Ejército, y aquí está la escolta igual. Este contingente integrado por personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como de la Guardia Nacional, representativos, vemos pasar en estos momentos a la base aérea número 8, que tiene su matriz aquí en la ciudad de Mérida. Es la acompaña a retaguardia de este desfile la escolta del Hospital Militar Regional de Especialidades de Mérida, que desfila ante ustedes. Este hospital militar tiene una importante trayectoria a lo largo de los más de 71 años de existencia, puesto que en el año de 1951 inició sus funciones como una pequeña enfermería. Teniente coronel, aprovechando que habla de la formación y que vemos aquí el cuerpo de enfermería que también forma parte del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ¿cuáles son las misiones del Ejército y la Fuerza Aéreas asignadas por la Carta Magna y que defienden y que son las que promueven a través de sus acciones? Las misiones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que nos asigna la Carta Magna es defender y garantizar la integridad, independencia y soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país y en caso de desastre, prestar su ayuda en el mantenimiento del orden, el auxilio a las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. Misiones muy importantes para todos los mexicanos y también para los yucatecos, y ahí vemos el contingente de jóvenes en formación. Platícanos qué es lo que hacen, qué preparación y también por qué están desfilando esta mañana. Este contingente de conscriptos normalmente se reúnen todos los sábados en una instalación militar a cumplir con su misión destinada en nuestra Carta Magna. Son hombres y mujeres voluntarios que cada sábado sin falta se presentan a llevar academias y apoyar a nobles actividades como son la labor social, el apoyo en algunas adicciones y algunos trabajos de interés social. Pues sin duda, Libden, quien después de previo a un proceso en que se inscriben los jóvenes y las señoritas, se hace un sorteo y es en donde son seleccionados quienes prestan el servicio militar todos los fines de semana. Así es, se llama de clase, la clase. En estos momentos son al cumplir 18 años de edad. Es un deber que tienen que cumplir como ciudadanos, como también, mexicanos. Y como mencionaba el coronel, también hay voluntarios que se alistan también en lo que es en las Fuerzas Armadas para prestar el servicio, ¿no? El servicio militar nacional. Sí, hay personal. Aquí tenemos en la 10ª Región Militar una compañía, precisamente la 10ª Compañía del Servicio Militar Nacional, el cual presta sus servicios por 3 meses en forma interna. Una vez que concluyen, algunos les gusta la milicia y pasan a integrar las Fuerzas Armadas. Y hablando de elementos importantes o sobresalientes y sobre todo con lo que tenemos más cercanía a la ciudadanía, ya hablábamos un poco antes de los desastres naturales que aquí sabemos que se dan los huracanes y las tormentas luego que nos pueden llegar a afectar. Uno de los más reconocidos por la ciudadanía es el Plan DN3E. El Plan DN3E, como ustedes recuerdan, fue creado en el año de 1966 tras el bordamiento de los ríos Pánuco en el estado de Tamaulipas, y donde se hizo presente por primera vez este Plan DN3. Aquí en el estado de Mérida pasó su revista de entrada el 16 de junio del 2013, el 7º Batallón de Ingenieros de Combate, que se trasladó a esta capital yucateca el 26 de octubre del mismo año. Esta tiene la misión principal. De hecho, estamos viendo pasar una lancha perteneciente a este Plan DN3. Están haciendo esta lancha, es para rescatar al personal en posibles inundaciones provocadas por huracanes. Pues Libden, yo recuerdo que hace unos años
en los Estados Unidos, en Nueva Orleans, cuando el huracán Katrina causó muchísimos daños, pues hubo un contingente del ejército mexicano que fue a prestar auxilio ahí. Y fue, la verdad, emocionante ver en los noticieros la llegada del contingente del plan DN3 precisamente, con una cocina comunitaria, como les llaman, con una gran capacidad para apoyar a la población afectada. Y eso pues es un orgullo de que este plan DN3 se ha ido perfeccionando con el paso del tiempo, y es un gran apoyo a la población civil cuando ocurre un desastre natural. Nosotros pues estamos en el paso de los huracanes, de las tormentas. Recordamos hace un momento el 2020 en que nos visitaron 2 huracanes y 3 tormentas. La tormenta Cristóbal, cuyas lluvias duraron prácticamente una semana, las 24 horas, y es en donde estos elementos de las Fuerzas Armadas estuvieron al pie del cañón, tanto en el caso de la Secretaría de Marina Armada de México como los elementos de la 10ª Región Militar, prestando un auxilio en coordinación con las fuerzas estatales a la población civil. Coronel, estamos viendo el paso de vehículos de la Guardia Nacional, pues que recientemente han sido incorporados a lo que es el ejército mexicano. Así es, como usted lo menciona, en marzo del 2019 fue creada la Guardia Nacional y se incorporó recientemente a la Secretaría de la Defensa Nacional. También su misión principal es para dar seguridad al personal civil en áreas de la seguridad pública. Hay que mencionar también cosa importante, hace unos momentos veíamos también el letrero de vacunación y parte de sus vehículos. También el ejército ha sido parte de todo este proceso importante de la vacunación para combatir al COVID-19. El ejército y Fuerza Aérea mexicanos participaron muy activamente en la contingencia de la pandemia del COVID-19, recibiendo por vía, en la van número 8, vía aérea, los medicamentos, distribuyendo, incluso con los puestos de vacunación en toda la entidad federativa. Pues ellos, las Fuerzas Armadas, son los que fueron garantes de la distribución de las vacunas y el traslado de las mismas a las ciudades y estados en todo el país. Estuvo a cargo de aviones del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos, y sobre todo nos dan mucha seguridad en este proceso de vacunación que todavía continúa en el estado de Yucatán. Precisamente hace unos días llegó otro lote de vacunas para niños de 5 a 11 años. Entonces, pues qué mejor, qué seguridad, qué tranquilidad nos da saber que las Fuerzas Armadas son garantes de este proceso de vacunación que ha sido gigantesco, porque es en todo el país. Y en el caso de Yucatán, porque estamos en Yucatán, lo que hemos visto nosotros, quienes fuimos a los procesos de vacunación, a los módulos de vacunación, siempre vimos una participación diligente de los elementos de las Fuerzas Armadas, cuidando todo el proceso, los módulos de vacunación, en fin, muy pendientes. Y este proceso todavía sigue, continúa, y también los elementos del Ejército y la Fuerza Armada están presentes. Y justamente ya que estamos hablando de temas relacionados a la salud, ¿qué unidades vemos por aquí, Teniente Coronel? Estamos viendo pasar el contingente de ambulancias, que estas prestaron su ayuda muy activamente en el traslado del personal civil y militar a los centros hospitalarios de esta capital. Pues son ambulancias pertenecientes a la Guardia Nacional en este momento, y pues ya se ha definido exactamente qué labor realizan, y en coordinación también con los elementos del Ejército Mexicano. Y pues hemos visto este paso libre interesantísimo. Todo esto es lo que llama la atención de niños, de adultos, niñas, en fin, el paso de este contingente, de estos elementos, porque en su momento, tú lo comentabas, en el caso de la Secretaría de Marina Armada de México, el ingreso de las personas ya al cumplir los 18 años a las Fuerzas Armadas, pues es para servir a la nación. Y lo comentaba el capitán hace un momento cuando describía quiénes son los oficiales, los infantes de Marina. En su momento, obtener la victoria o perder la vida, pero siempre al servicio de la patria, al servicio de la nación. En este caso, esto que estamos viendo, coronel, es una escolta, son elementos de la banda de guerra. ¿Qué toques están haciendo? Es la tradicional marcha dragona. Son características de las unidades del arma de caballería. Están pasando frente a nosotros en sus vehículos BTP, son transporte de personal con capacidad
de 10 personas, un pelotón. ¿Qué representa esta imagen? Porque estamos escuchando un ambiente totalmente diferente al que habíamos estado viviendo a lo largo de todo el desfile. ¿Qué representa esta marcha y por qué en este momento? Es el cierre de este magno evento, desfile cívico-militar, con el cierre del personal a caballo. Es el agrupamiento contingente de caballería motorizado. Pues bien, ya estamos finalizando prácticamente el evening, este desfile emotivo por las circunstancias en las que se está dando y en las que se están retomando las actividades para las fiestas en el mes de la patria, fechas importantísimas en el calendario cívico mexicano. Hemos visto el paso de los contingentes escolares, el paso de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Policía Municipal y por supuesto de los elementos del contingente de la 13ª Zona Naval y también los elementos de la 10ª Región Militar. Sin duda nuestros invitados nos ilustraron con precisión, obviamente expertos ellos. Mientras vemos el balcón donde el gobernador ya acompañado de su esposa y de sus hijos, también como las máximas autoridades militares y navales ya concluyendo este desfile. Sin duda es una emoción, esperamos que no haya más pandemias, no haya más problemas. Diplomado de Estado Mayor Homero Mendoza Ruiz, comandante de la 10ª Región Militar. Ciudadano licenciado Mauricio Vila Dosal, gobernador constitucional del Estado de Yucatán. Me permito rendir a ustedes el parte del desfile cívico-militar conmemorativo al 212 aniversario del inicio del movimiento de independencia de nuestro país. Participaron los siguientes efectivos: 8 banderas de guerra, 41 banderines, 101 gallardetes, 52 escoltas de bandera, 19 bandas de guerra, 56 guiones, 194 vehículos, 10 ambulancias, 4 vehículos eléctricos, 50 motocicletas, 4 cuatrimotos, 6 bicicletas, 15 canes, 11 caballos, 27 escuelas secundarias, 17 escuelas de nivel medio superior y superior, 684 elementos del Ejército, 114 elementos de la Secretaría de Marina, 237 elementos de la Policía Municipal de Mérida, 909 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, 36 elementos del Instituto Nacional de Migración, 198 elementos del contingente mixto del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, 1,037 estudiantes de las escuelas de nivel medio superior y superior, 1,380 estudiantes de escuelas secundarias, haciendo un total de 4,595 elementos, habiendo concluido el desfile cívico-militar sin novedad. Gracias al coronel Ricardo Ortega. Pues bien, Lidia, acabamos de ver ya el reporte en estos momentos de los elementos del Ejército Mexicano. Pues, coronel, el saldo fue sin novedad. Así es como lo rindió el coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor, Ricardo Ortega, comandante del 11º Batallón de Infantería. Pues queremos agradecerles a nuestros invitados, Lidia. Exactamente, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana con la narración del desfile, por compartirnos todos esos detalles que posiblemente no conocemos como ciudadanía. Gracias por la labor que realizan y por estarnos acompañando esta mañana a través de la señal de Teleyucatán. No, gracias a ustedes y permítanme un momento de su espacio. Quiero mandarles un fuerte y cordial abrazo a toda la gente bonita de Mérida, de Yucatán, por parte de la Secretaría de Marina Armada de México, particularmente la 13ª Zona Naval. Y bueno, me despido con estas palabras, reiterando el firme compromiso que tenemos para servir a México en el mar, en la tierra y en el aire. Muchas gracias. Muchísimas gracias y bienvenido a la tierra del Mayap. Muchísimas gracias, teniente coronel. A ustedes por invitarnos.
Y así llegamos al final de esta transmisión especial con el desfile conmemorativo del 212 aniversario de la independencia de México. Milo, un placer compartir este espacio contigo. Pues mi estimada compañera y amiga Livia Nojeda, es un gusto estar contigo. Como en el 2019, esperemos que de aquí en adelante no haya problemas. Los esperamos en los espacios de noticias de Teleyucatán, 3 de la tarde con Livia Nojeda, 8 de la noche con Lenny Magaña y un servidor con las noticias en lengua maya. Taktulak Inc. Yanklak Integesh Tukaten, oye, Tuchikul, Teleyucatán. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que pasen muy buenos días y nos vemos más tarde. Sigan con la programación de Teleyucatán. Atención bailadores, el programa